y me permito saludar en primerísimo lugar a Carlos Julio Emanuel, ya que les tengo con cinturón de seguridad y a mis dos otros invitados en el estudio. Roque Sevilla, exalcalde de Quito y distinguido empresario, exitoso empresario ecuatoriano, lo cual nos da un contento siempre. Y Sebastián Mantilla es un catedrático y un pensador muy importante, un articulista también que siempre nos mantiene en un pendiente por saber de sus inquietudes constante. Señoras y señores, lo que queremos es nosotros traer a colación el tema de que una trilogía de fenómenos se han unido en un momento muy insufrible en el escenario nacional, que son el desempleo, la inseguridad. Están organizándose todas las colectividades, los ayuntamientos, los gobiernos locales, la población en términos generales, están cohesionándose para darle una lucha incesante a la inseguridad. Se ha acrecentado la inseguridad y con eso digo bastante. Y parece que el causante o el entusiasmo se prende por el lado de seguidores del tráfico de drogas, el seguimiento al tráfico de drogas, la empatía, lamentable empatía de nuestros compatriotas a fusionarse a estas cadenas en donde la droga es el insumo que los beneficia económicamente, especialmente a nuestros chicos, a nuestros jóvenes de barrio. Este momento están integrándose a unas cadenas insospechadas de elementos humanos que están siendo aprovechados por los comerciantes y traficantes de las drogas. Es una suerte muy complicada de triangulación que debe invitarnos a todos, gobernantes y gobernados, gobiernos locales, especialmente gobiernos locales. Entienda, señor alcalde Yunda, que esta es la lucha en la que debemos emplearnos. Entiendan, señores empresarios, élites de nuestro país, este es el momento de ustedes, de una respuesta valiente, no austera. No hay que esperar. Más tarde puede ser más complejo. Este es el momento de defendernos de estos azotes del desempleo, de la inseguridad y el tráfico de drogas. Este es el momento. A través de empuñar nuestras armas, lo que más podemos hacer, nuestras armas intelectuales, financieras y de voluntad, de emprendimientos, para poder dar abrigo, trabajo seguro y virtuoso a la población ecuatoriana, especialmente a nuestros jóvenes, que se nos pueden escapar. Y luego el descontrol va a afectar fundamentalmente a los empresarios y a las élites. Yo lo digo con una ironía significativa a las élites. Este es el momento de emplearnos a fondo. Y va a tener la bondad Carlos Julio Emanuel de referirse a este tema. En la ciudad de Guayaquil, el tema de la inseguridad, el desempleo y el tráfico de drogas, ¿cómo andan, economista? Me place saludarle en esta mañana. Le tengo los tiempos, ¿ah? Le pongo también cinturón de seguridad. Tenga la gentileza. Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme
a su enorme radioaudiencia en Quito y en el resto del país. Antes de contestar su pregunta, permítame extenderle una felicitación, Gonzalo, por la excelente entrevista que usted le hizo al abogado Jaime Nebot. Una entrevista que yo creo que vale la pena repetirla. Es más, yo voy a sugerirle a los miembros del Foro de Economía y Finanzas que se busque la manera de crear la figura de miembro honorario del Foro de Economía y Finanzas, porque lo que dijo el abogado Nebot es justamente lo que el Foro de Economía y Finanzas, a través de su secretario ejecutivo, el economista Marco Flores, ha venido presentándole al país hace tiempo. Cómo poder salir del... ¿Aló? Sí, estamos bien. Del gravísimo problema económico en el que estamos, que es el que desemboca en los problemas que usted señala, de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad. Sin una política económica sana, sin una política que propenda al crecimiento económico, va a ser muy difícil resolver los problemas de la delincuencia, porque mire usted, en estos últimos 2 años, el desempleo ha aumentado en exceso de 300,000 plazas. Recordemos que el presidente Moreno en campaña dijo que prometía, mejor dicho, aumentar el empleo, las plazas de trabajo, en 250,000 unidades por año. De manera que debieron haberse creado 500,000 en los 2 años de gobierno, y lejos de esto hemos perdido 300,000 plazas, de manera que tiene el gobierno una deuda con el país de 800,000 nuevas plazas de trabajo. Decía que lo que presentó el abogado Nebot es la fórmula que usted le preguntaba, cuál es el modelo, cuáles son las medidas. Bueno, ocurre que en economía es poco lo nuevo que se pueda decir, porque todo está dicho, y lo que hay que ver es qué es lo que resulta positivo en los países que tienen éxito. ¿Por qué Chile tiene éxito? ¿Por qué Perú está bien? ¿Por qué Portugal está bien? ¿Qué es lo que ellos han inventado? Absolutamente nada. Han aplicado el conocimiento acumulado, la experiencia acumulada de manejo de las economías, que se traduce en una sola palabra, que es lo que yo diría tiene el abogado Nebot: mucho sentido común. En más de una ocasión le dijo que él no era economista. Bueno, a veces no es necesario tener un título para entender la economía, y muchas veces personas que tienen título definitivamente no entienden J de economía. Sí. Mire una gran diferencia, Gonzalo. Mientras el abogado Nebot decía con razón que ha hecho el gobierno en materia de renegociación de la deuda, absolutamente nada. Ese es un planteamiento que venimos haciendo hace más de 2 años, para darle liquidez al gobierno, para no andar atrás de estas cositas que me aprobará el Fondo Monetario, qué calificación me pondrán, que si bajé o no bajé el gasto, o si subí o no subí ciertos ingresos. Renegociar la deuda le hubiera dado un enorme respiro al Ecuador hace tiempo, eliminar la pignoración del petróleo definitivamente, y todo esto que lo hemos venido planteando se estrella frente a criterios que todavía salen a flote, como por ejemplo hay que subir el IVA, lo cual sería pues una barbaridad en este momento, Gonzalo, y como sería también una barbaridad el plantear que a cambio de la subida del IVA tenemos que eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Yo soy partidario hace tiempo, el Foro de Economía y Finanzas es partidario hace tiempo de eliminar el impuesto a la salida de capitales, pero de ninguna manera eso debe ir acompañado de un aumento de los impuestos, porque el Ecuador tiene una sobrecarga de impuestos, que es lo que ha provocado la asfixia de los sectores productivos y el nulo crecimiento económico. Me preocupa sobremanera, como le preocupa a las personas que quieren que el Ecuador progrese, que se pueda plantear un programa donde no solamente no hay crecimiento económico, sino que hay decrecimiento económico. Seguro. ¿Qué significa esto en términos de generar plazas de trabajo? ¿Y por qué cree usted, economista, que el mercado laboral ecuatoriano
tengo datos de última instancia, mediciones preocupantes, tremendamente dramáticas. Miren ustedes, estimadas élites ecuatorianas, estimados ciudadanos convencionales, gente de toda condición socioeconómica, educadores, élites ecuatorianas, vuelvo y repito, el mercado laboral ecuatoriano sigue mostrando unos signos de precarización muy preocupantes. Según el último boletín de empleo, subempleo y desempleo, aquí están las cifras, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. 123,000 ecuatorianos más, 123,000 ecuatorianos más se convirtieron en subempleados durante este periodo comprendido entre junio del 2018 y junio del 2019. Quito es la ciudad con el nivel más alto de subempleo, 14,3% del producto del PEA. Activo. ¿Perdón? Claro. Población económicamente activa. Muchas gracias, muy amables. Es decir, el número de ciudadanos sin un empleo adecuado, con al menos un sueldo básico y todos los beneficios de ley. Este es otro sector, otro segmento. El número de ciudadanos sin un empleo adecuado, con al menos un sueldo básico, los beneficios de ley, pasó de 1,500,000 a 1,667,000, de 1,544,000 exactamente a 1,667,000 compatriotas. Pero si se toman en cuenta todas las otras clasificaciones como empleo no remunerado, otro empleo no pleno y otros, la informalidad y la precarización de carácter laboral está afectando a cerca de 5 millones de ecuatorianos. Esto ya lo conocimos en días anteriores. Exactamente 4,800,000 personas. El 62% de los 7,865,000 ecuatorianos con algún tipo de empleo en el país están en la informalidad. Y solamente el 38%, solo el 38%, es decir, 3,200,000 ciudadanos tienen un trabajo adecuado o formal. En el sector rural, el empleo no adecuado y la informalidad ascienden al 80% de las personas con algún tipo de empleo. En 4 ciudades se verificaron importantes modificaciones en el empleo adecuado. En Ambato y Quito, este indicador cayó 4 puntos porcentuales y 4 puntos respectivamente también en Machala, en Guayaquil. En Guayaquil y Machala me da la impresión de que ha subido al 8,5% y 5,1% respectivamente. En el caso del subempleo, la capital de la República, Quito es la ciudad más afectada con un aumento de 4,5%, pasando del 9,9 al 14,3. Por el contrario, en Guayaquil este indicador se redujo un 4,8 y en Machala disminuyó 4 puntos porcentuales. ¿Por qué estas diferencias en las dos ciudades más importantes del país que usted conozca para participar de la entrevista también con Sebastián Mantilla? Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo. Igualmente un gusto y un honor participar en este panel con Roque Sevilla, igualmente con Carlos Julio Emanuel.
Bueno, el país, como usted bien ha dicho, tiene varios problemas y varios problemas muy acuciantes. Ha mencionado usted una trilogía relacionada con el desempleo, la inseguridad y el tráfico de drogas. Yo añadiría una adicional, como es el tema de la corrupción, que creo que es también una lacra, un cáncer que carcome a los países de América Latina, porque prácticamente los pocos recursos que tenemos en América Latina se desperdician o se malgastan en obras innecesarias o a veces obras muy costosas, y por ahí se va buena parte de los recursos que podrían ser invertidos para el desarrollo integral, desarrollo económico, social de un país. En el caso del desempleo... Y perdone, las mafias corruptas se han ubicado más en nuestro país. ¿Por qué circunstancias? Demos, de alguna manera, dibujemos las causales y la realidad de esta circunstancia. ¿Por qué se han ubicado más y se han consolidado en nuestro país? Yo le diría básicamente porque hasta cierto punto, vea usted que tenemos 40 años, estamos no sé si celebrando 40 años de retorno a la democracia, y yo le diría que al menos en los últimos años, por ejemplo, se ha visto una debilidad del Estado de Derecho, una falta de independencia, por ejemplo, de los mismos poderes y funciones del Estado. ¿Y la impunidad? Y la impunidad. Entonces, el rato que usted rompe, por ejemplo, con ese equilibrio que debería existir entre los poderes del Estado, da lugar, por ejemplo, para que exista un imperio o un gobierno o un Estado de completa impunidad. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, principalmente, por ejemplo, en la época del correísmo. No digo que la corrupción ha sido o se, digamos, inició, comenzó, pero yo diría que se digamos, acrecentó en la época del correísmo. Ha habido corrupción siempre, y ese es un mal que tenemos, por ejemplo, en América Latina. Pero yo le diría incluso a América Latina, pero salvando ciertos casos. Vea usted, por ejemplo, el caso de Uruguay, es una isla, por ejemplo, en América Latina. Vea el caso, por ejemplo, de Costa Rica, es también una excepción en América Latina. Pero ya yendo para el tema del desempleo, la situación del país, yo le diría que es crítica. Yo creo que igualmente, a veces cuando analizamos las cifras económicas, vemos, por ejemplo, la crudeza de las cifras en el caso, por ejemplo, del desempleo. Es terrible la situación de cómo ha crecido el desempleo en la ciudad, por ejemplo, de Quito, también es alarmante. Y yo le diría que también hay que ver digamos, la situación en su contexto y también igualmente ver los antecedentes. En el caso, por ejemplo, de la situación económica, no se puede de alguna manera responsabilizar de la actual situación económica y de la crisis, por ejemplo, que se da en términos de desempleo, solamente al gobierno de Moreno. Hay que tomar en cuenta que cuando asumió la presidencia, el presidente Moreno tomó un país realmente quebrado, con una situación económica muy delicada, con un endeudamiento realmente altísimo, con una burocracia y un gasto público gigantesco. Entonces, asumir, por ejemplo, esa situación, yo creo que el mismo presidente Moreno ha tomado medidas, pero ha tomado medidas que han sido, digamos, hasta cierto punto, no sé si las mejores, paliativas, pero han sido paliativas hasta cierto punto. No ha ido por tomar, por ejemplo, o decidirse por ejemplo, unas medidas de ajuste muy fuertes, porque eso también tiene un impacto social. Y en ese sentido, ¿la denuncia ha sido hermanada ideológicamente o vergonzante para el presidente Moreno sobre estos tópicos? Porque mire usted, por ejemplo, en el caso de Quito es la ciudad con mayor subempleo en el país. Sí, pero es donde también igualmente, Gonzalo, en los últimos meses también se ha dado despidos hasta cierto punto importantes del sector público. En Quito queda la mayor, o se ubica en la mayor parte de las instituciones públicas, hay mayor burocracia y ha habido ciertamente despidos en el año pasado y en este primer año ha habido despidos. El tema es igual, necesitamos de alguna manera disminuir, achicar el tamaño del Estado, pero cuando achicamos el tamaño del Estado también tenemos que tener alternativas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con esa gente que está trabajando o estuvo trabajando en el sector público? ¿A dónde va? Entonces, ahí va un tema, digamos, que eventualmente le digo que yo considero, por ejemplo, de fondo, y que pese a que el presidente Moreno recibió un país de una situación económica muy delicada y ha hecho lo que ha podido, creo que más bien se han enfocado prácticamente en cubrir el bache fiscal, en cubrir un poco o salir, por ejemplo, del problema de cómo cubrir las cuentas del Estado, pero no así le han puesto mucha atención al tema de desarrollar o impulsar un modelo económico, un modelo que impulse el desarrollo económico del país. No lo tiene. No lo hay.
Y esa es una debilidad. Entonces simplemente ha caído en una situación de decir, a ver, tenemos que cubrir los baches, los problemas de corto plazo, cómo pagamos al sector público, cómo cubrimos las deudas, cómo salimos en este momento de estos problemas, pero no se ha visto un poco la situación más global. Cómo, por ejemplo, de alguna manera diseñamos un modelo económico que impulse el desarrollo económico del país, que impulse el sector productivo y que al impulsar ese sector productivo podamos, por ejemplo, generar plazas de empleo. Las cifras económicas, así como usted menciona en referencia al desempleo, subempleo, etcétera, ve usted los niveles también de crecimiento económico. El país está en una situación de, digamos, de estancamiento económico desde hace algún tiempo atrás y no podemos de alguna manera lograr, por ejemplo, niveles de crecimiento de un 1, 2 o 3%, como eventualmente igualmente tienen otros países de la región. Ciertamente tenemos un dólar que hasta cierto punto yo diría que nos limita, pero también ha sido muy positivo porque nos ha dado mucha estabilidad económica, ha mejorado y ha mantenido el poder adquisitivo de la gente, que eso es también importantísimo. Pero, por ejemplo, claro, hay economías como la peruana y la colombiana que también están creciendo y creciendo a cifras importantes. La inseguridad aflora en poblaciones y urbes de estas características, obviamente dirían la mayor parte de los que nos están escuchando. Pero deben haber razones de más fondo que seguramente un empresario como Roque Sevilla y un exadministrador de una de las urbes más importantes del Ecuador, la capital de la República, las conoce. ¿A qué atribuye sería la pregunta y cuál es el complejo panorama que en este momento estamos advirtiendo en nuestra economía, en nuestra inseguridad y también en el tráfico de drogas? El tráfico de drogas es este momento el ámbito de mayor inventiva para el traslado desde sus lugares de producción que están ubicados en el sur colombiano y en el centro colombiano hasta nuestro país. Nuestros puertos son los canales por donde salen al exterior, directamente por el archipiélago o directamente entre el archipiélago y la zona continental centroamericana hacia mercados tan, digamos, que necesitan tanta provisión de drogas como es el propio mercado norteamericano. Entonces, ya prácticamente ha pasado a ser parte de nuestras estadísticas la generación de empleo por el lado de la ocupación en temas narcodelictivos. Entonces, estamos complicadísimos y por eso la inseguridad. ¿Qué advierte Roque Sevilla con semejante experiencia que siempre la saludamos, que sea vecina a nuestra área de trabajo? Gracias, Gonzalo. Un saludo a Carlos Julio y, por cierto, a Sebastián. El problema es correlacionado. No podemos analizar el desempleo y la seguridad y las drogas de manera aislada. Todo va ligado. Si la economía marcha mal, genera desempleo y esto hace que mucha gente busque una oportunidad de vida, encuentra en las drogas una opción y eso se suma a los elementos de inseguridad que generan a su vez el desempleo y el tema de falta de oportunidades. De tal manera que hay que verle a cada uno, pero más en profundidad de lo que estamos haciendo hasta ahora. En abril del... ¿Qué significaría optar por una mayor profundidad en el análisis? Voy a tratar de analizar las drogas y el desempleo rápidamente en mayor profundidad. El tema de las drogas, venimos combatiendo las drogas desde los años 60 del siglo pasado, como un tema de seguridad, no un tema de salud pública. En abril del 2016, las Naciones Unidas encargó a 3 expresidentes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso, a César Gaviria y a Ernesto Zedillo, que
lideren un estudio sobre las opciones que se podían tomar para resolver en el largo plazo el tema de las drogas. Hicieron un análisis muy profundo con súper expertos en la materia y llegaron a la conclusión que la técnica empleada, sobre todo por los Estados Unidos, era absolutamente inconveniente. Ese combate solo de carácter policial y militar contra las drogas no traía una solución. Ellos concluían, primero, que todas las estadísticas mundiales dicen que más o menos un 3 a un 4% de la población, por razones muy variadas, razones de salud y razones inclusive de carácter genético, son consumidores de drogas. Esto es una situación que en cualquier población, más o menos el 3 al 4% está en esta circunstancia. Por tanto, eso hay que atender como un problema de salud, no como un problema de seguridad. Se incrementa entre el 3 y el 4%, hasta un 8%, por la presión del negocio, por la comercialización de la droga. Entonces, en los Estados Unidos están en niveles mucho más altos por esa razón. De tal manera que hay que entender entonces el tema de las drogas, primero como un problema de salud pública. Y así lo han entendido países como Holanda y como Uruguay. Y una de las cosas que ellos recomiendan es la despenalización de algunos tipos de drogas, comenzando por la marihuana. Se llega a la conclusión que la marihuana trae consigo daños bastante menores que el consumo del tabaco. De tal manera que una forma de... Y alientan la permisividad del consumo de esta otra droga. No alientan, sino que no se trata de eso. Lo pasan a una condición parecida al alcohol y al tabaco. Entonces, se hacen campañas intensas en todos los países de reducir el consumo del tabaco, de reducir el consumo del alcohol, pero no es una cosa que está penalizada el consumo y el comercio de la misma. Esto lo han hecho en el caso del Uruguay, lo hicieron... ¿Con qué tipo de resultados, Roque? Con excelentes resultados y los tenemos a mano y hay cómo estudiarlos. Más o menos la mitad de las personas que están en las cárceles ecuatorianas por razones de droga es porque estaban comercializando marihuana, no estaban comercializando las otras drogas. De tal manera que el hacinamiento en las cárceles, entre otras cosas, es por eso. Y eso trae consigo una ya sofisticación de la delincuencia al estar en las cárceles, lamentablemente porque no hay un buen sistema de recuperación de la persona que está en una cárcel. Entonces, este es el primer acercamiento, que no quita el combate de las drogas mayores, que eso sí hay que hacer un combate a la delincuencia ligada a ese aspecto. La segunda cosa, el tema del desempleo. En el caso ecuatoriano hay que ir más allá de las medidas que se están tomando ahora y hay que mirar las oportunidades de empleo masivo que puede tener el país y que rápidamente puede absorber gran cantidad de mano de obra. El Ecuador tiene una situación privilegiada, una ventaja comparativa respecto de todo el resto de países del planeta, respecto de ciertas actividades económicas en las que podemos producir bienes de alto valor de una manera mucho más eficiente que otros. Y me refiero específicamente al caso de la forestación, el tema de la siembra de árboles y el cuidado de los bosques. En el Ecuador, por la situación geográfica en que está, los árboles crecen en exactamente la mitad del tiempo de lo que se demoran los árboles en crecer. En Chile y en Canadá, que son los dos países forestales y potencias forestales de América. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos 12 horas de luz todos los días. Ellos tienen solo en el verano eso y en el invierno prácticamente los árboles no crecen. De tal manera que un árbol en Chile o en el Canadá se demora justo el doble del tiempo en crecer, en hacer la misma masa de madera. ¿Por qué cuento esto? Porque el manejo forestal, la siembra, cultivo y manejo de bosques podría atraer a gran cantidad de trabajadores
que tendrían una oportunidad de trabajo inmediata. Y esto podría financiarse con una cantidad de créditos que están este rato disponibles dentro del marco del combate del calentamiento global. De tal manera que se pueden obtener créditos de importante magnitud para poder desarrollar un programa de forestación en el país que daría trabajo inmediato a cientos de miles de personas. Vemos que solo en este año creció en 110,000 los desempleados. Bueno, esos 110,000 podrían ser empleados de manera prácticamente inmediata si se hace una campaña de reforestación de las cuencas hidrográficas y de todas las áreas que tienen vocación forestal. No se hace eso, no se busca unas oportunidades adicionales que les permitan, sobre todo a las personas que viven en el área rural, quedarse en el área rural y no engrosar todavía más con migración las zonas urbanas. Al no haber este flujo tan grande de gente sin trabajo, el manejo de las urbes se vuelve más fácil, y entonces el tema ligado, de nuevo, al desempleo en las ciudades y a la inseguridad también mejora. Como esos, hay varias otras posibilidades de desarrollo en el sector agrícola, en que tenemos las mismas ventajas comparativas. Nosotros tenemos la posibilidad de en el campo tener 2 cosechas de miles de productos que en el Perú y en Chile ya no se pueden hacer, donde hay una sola cosecha al año. Pongo el ejemplo de los aguacates, el tema de los arándanos, que se pueden sembrar en los Andes y nosotros podemos hacer 2 cosechas al año y venderlos en el periodo en que ni el hemisferio norte ni el hemisferio sur producen. Esto daría trabajo a miles de personas también. Entonces, hay que entender la posición geográfica del Ecuador para ver que ahí tenemos unas oportunidades de trabajo excelentes y con eso comenzar a resolver a fondo estos problemas. Luego viene todo lo que Carlos Julio Emanuel mencionó, que son ya medidas de economía normal. ¿Qué le parece, Roque, si este momento ustedes se ocupan por la sugerencia de Carlos Julio de escuchar lo que nos dijo puntualmente ayer el abogado Jaime Nebot? Esta visualización que él hace del modelo que convendría a esta hora del partido, anotando que si es que hubiese un trabajo y una activación con menos desempleo o empleos defectuosos, por decirlo de alguna manera, incompletos, empleos no de plenitud, de uso de mano de obra y de una custodia de vecindarios propios de la comunidad, una serie de modificaciones que han instrumentado, por ejemplo, en algunos sectores de la capital de la República, y que entiendo que Carlos Julio también debe conocer qué esfuerzos se están haciendo en el distrito porteño en este sentido. Son dos ámbitos donde las cosas pueden mejorar. Pero vamos al modelo económico que preconizaba en esta entrevista ponderada por Carlos Julio Emanuel y que él ha tenido la bondad de escucharnos en la ciudad de Guayaquil, lo que nos dijo Jaime Nebot Sadi. Lo que el pueblo necesita es fe en el progreso, basado en un progreso real que se va incrementando día a día. El pueblo no estará contento, el pueblo no quiere milagros, el pueblo sabe que no existen milagros, que no existe magia, pero sí existen correctivos. Entonces precisa el modelo. Un Estado pequeño que administre como se debe administrar, sin dilapidación, un endeudamiento que primero hay que renegociarlo para quitarle peso mensual o anual en el pago y servicio de la deuda, una filosofía de endeudamiento solo para crear obra pública y proyectos rentables, seguridad jurídica, confianza, estímulos a la empresa privada, solidaridad. El Estado tiene que tener dinero para la alta protección social que debe dar a los pobres. La empresa privada no se va a ocupar de lo que tiene que hacer un Estado.
El Estado sirve cuando sirve a la gente, y a la gente que no es servida por otros, a la gente pobre, al campesino, al agricultor, a la clase media. Hay que ampliar la frontera del empleo. Pero yo le dije en qué consiste el modelo, y él resumió de comienzo, si lo podríamos hacer atender nuevamente, si son tan amables, desde el monitor fundamental de la cadena Democracia, lo que preconiza como modelo desde el comienzo. Tenga la bondad de... Lo que el pueblo necesita es fe en el progreso, basado en un progreso real que se va incrementando día a día. El pueblo no estará contento, el pueblo no quiere milagros, el pueblo sabe que no existen milagros, que no existe magia, pero sí existen correctivos. Entonces precisa el modelo. Un Estado pequeño que administre como se debe administrar, sin dilapidación, un endeudamiento que primero hay que renegociarlo para quitarle peso mensual o anual en el pago y servicio de la deuda, una filosofía de endeudamiento solo para crear obra pública y proyectos rentables, seguridad jurídica, confianza, estímulos a la empresa privada, solidaridad. El Estado tiene que tener dinero para la alta protección social que debe dar a los pobres. La empresa privada no se va a ocupar de lo que tiene que hacer un Estado. El Estado sirve cuando sirve a la gente, y a la gente que no es servida por otros, a la gente pobre, al campesino, al agricultor, a la clase media. Hay que ampliar la frontera del empleo. Bueno, esto es apenas un primer resumen. Hizo un desarrollo de la iniciativa posteriormente. Qué pena que usted no nos grafique adecuadamente. Pero esto parece más bien un reportaje en favor de la candidatura presidencial de Jaime Nebot, ¿no? Y ese no es el objetivo. Pero tal vez, Gonzalo, sí, que a mí me parece importante. Jaime, en lo que acaba de delinear, está dando el marco conceptual de en dónde se debería encajar esto. Yo lo que estoy sugiriendo es medidas inmediatas que se pueden tomar para resolver el problema. ¿En qué consisten las medidas? Bueno, medidas para acoplarlas a las que captamos sugiere... grandes cantidades de oportunidades de trabajo. Yo tengo una verdadera dolor del alma cuando en las empresas nuestras abrimos un concurso para cualquier cargo, de cualquier tipo, y recibimos 250 carpetas en 3 días o en 2 días. Entonces, doloroso, yo ¿no? lo que digo es, a ver, pongámonos a pensar cómo podemos absorber gran cantidad de mano de obra este rato. Porque lo que describe Jaime Nebot con yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando, pero son medidas que toman tiempo. Y mientras tanto, cada año, por la incorporación del crecimiento poblacional que tenemos 110,000 personas más que entran al área laboral, que van a estar haciendo trabajos de subempleo. Pues es que no hay ninguna otra solución, a no ser que hagamos un programa de absorción de mano de obra masivo. Entonces, yo estaba diciendo que una de las medidas es esta que acabo de relatar. Podemos nosotros, por ejemplo, en las ciudades, hacer algo que cuando estuve de alcalde inicié yo. En todos los barrios se pueden organizar microempresas para la recolección, clasificación y manejo de la basura en origen, porque eso desde el punto de vista ambiental es altamente positivo. Hay como reutilizar gran cantidad de la basura mediante el reciclaje, pero requiere mano de obra. Entonces, creamos microempresas en cada barrio. Esto va a dar trabajo a muchísima gente en los barrios y se va a pagar con la tarifa de manejo de basura en origen. Esto es una forma de absorber mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ejemplos como esos, y hay que pensar muchísimos más, nos va a permitir absorber mano de obra en el área rural y en el área urbana, evitar la migración, que creo que es fundamental, del campo a la ciudad. Entonces, va acompañado de una serie de otras medidas que son las que acaba de resumir Jaime Nebot, que es generar confianza en la economía,
no cometer los errores garrafales del gobierno de Correa, endeudarnos de la manera que nos endeudó, tratar de reducir el costo financiero de la deuda, y esto creo que sí está haciendo en alguna medida el gobierno actual. Creo que Richard Martínez está haciendo un gran esfuerzo de reducir las deudas costosas, pero no se puede uno de la noche a la mañana cambiar una situación de quiebra total, como acabas de relatar, Sebastián, del gobierno de Correa, al día siguiente ya tener una administración Pero perfecta. ¿cuál es el espectro que nos ahoga? Bueno, es la sumatoria de problemas, la corrupción, el sobreendeudamiento, el gasto inútil, el robo sistemático. Todo eso nos ha conducido a la situación que estamos viviendo. El endeudamiento que no... Esto nos hace pasar por lo que, me acuerdo la frase que tanto hemos repetido de Winston Churchill: sangre, sudor y lágrimas. Hay que pagar la gran fiesta correísta con sangre, sudor y lágrimas. No nos queda más. No es que vamos a salir gratuitamente de haber cometido semejante error, de soportar un gobierno de la calaña de delincuentes que fue la de Correa. Entonces, eso nos toca pagar. Aunque no queramos, vamos a tener que pagar la recuperación de un país totalmente destrozado y de una economía que ya no funcionaba, Gonzalo. Sebastián Mantilla, ¿qué usted destacaría de nuestros errores de conducción de políticas relativas a los emprendimientos, a nuevas iniciativas que la empresa privada busca generar, pero que se muestran obstaculizados por algunas medidas que, no obstante haber sido enviadas hace 1 año, 2 años, de reforma laboral, de cosas indispensables, no son atendidas en este minúsculo congreso, mediocre congreso que hemos tenido lamentablemente en estos últimos meses? Gonzalo, yo lo que creo y considero es de que, así como las problemáticas que usted ha mencionado al inicio del programa, del desempleo, inseguridad, tráfico de drogas y también, añadía yo, corrupción, están, digamos, entrelazadas, están interrelacionadas una con la otra. Igualmente hay también factores que van determinando lo que pasa en cada campo como tal. Es decir, hay factores que explican, por ejemplo, el crecimiento del tráfico de drogas y del microtráfico, por ejemplo, en el caso del Ecuador. Igualmente, por ejemplo, hay factores que determinan también qué es lo que está pasando con los temas de inseguridad, así igualmente con el tema del desempleo. Pero en términos generales yo le diría que en el ámbito económico falta, por ejemplo, hasta cierto punto un modelo económico de consenso estratégico de largo plazo que nos permita visualizar por dónde va la economía. Cuando le escuchaba atento a Roque y usted le preguntaba de qué hacer para el tema del desempleo, yo pensaba que nos iba a decir hay que trabajar en el sector secundario y terciario de la economía, o más bien en la economía, digamos, postindustrial. Y pensaba que iba a decir algo sobre el tema de turismo, o digamos, porque el turismo también es un sector, y me refiero no solamente, por ejemplo, turismo de todo tipo, sino hay hoteles, restaurantes, digamos, barcos, etcétera, que emplean mano de obra que no necesariamente a veces es tan calificada y que se puede dar empleo de manera mucho más rápida. Pero, claro, ha mencionado temas que hasta cierto punto a veces no se toman en cuenta o no están en la discusión y que son interesantes y que me parece, por ejemplo, en este sentido quería yo destacar, Roque, más bien la postura de él, ¿no? Que no es una postura más bien un poco de defender a veces intereses de un sector, sino defender intereses del país. Y pensar en el país no solamente en términos de desarrollo económico, sino también pensar en el tema del desarrollo rural, en el tema de la conservación, en el tema de los bosques, que es un tema, yo le diría que incluso son temas que los líderes empresariales, que en otras partes del mundo, por ejemplo, que yo veo cuando usted escucha, por ejemplo, a Bill Gates o ve a líderes de las empresas, por ejemplo, de esas empresas que no están hablando de cómo poder ganar más para sus propias empresas, sino están pensando en cómo pueden tener o cómo se puede pensar en un mundo diferente. Ahí, ¿cuál sería, según usted, el pensamiento más robusto que exhiben algunas mentalidades desde las academias, desde las universidades,
y seguramente también desde el mismo lado conceptual de los empresarios en las cámaras. Hay gente muy pensante, hay gente creativa, y uno de ellos inequívocamente es Roque Sevilla, y por eso tanto éxito en lo personal y de sus empresas. Pero yo creo que en el caso ecuatoriano... La creatividad, ¿cómo se llama esto, Roque? ¿La creatividad empresarial? Bueno, yo lo que digo, y gracias Sebastián por mencionar este distinto enfoque, pero la pregunta es, sin duda, el turismo es una oportunidad fabulosa y el Ecuador tiene todavía mucho que desarrollar en turismo y en muchas otras actividades. No quería mencionar esas, sino aquellas que están olvidadas, que no las tomamos en cuenta y que pueden absorber, porque mi preocupación es cómo absorbemos gran cantidad de mano de obra en corto tiempo. Porque paralelo a lo que estoy mencionando de la forestación, obviamente hay que permitir que haya desarrollo de las otras actividades y ahí lo que hay que hacer es que toda la burocracia, la tramitología se reduzca. Yo veo, por ejemplo, la superintendencia de compañías, es vergonzoso cada aumento de capital que uno se quiere hacer para expandir el negocio. No, bueno, se demora 6 meses, 1 año, porque falta una firma, porque en un acta no asistió un director que asistió no firmó el acta, y entonces le paran el aumento de capital, por tanto no pueden desarrollar ni importar maquinaria para que crezca la industria y contrate más gente. Entonces, el sistema burocrático hay que agilizarlo para que no tengamos esos impedimentos de desarrollo, ¿no es cierto? Pero ahí la industria y el comercio y la banca y los seguros van a absorber mano de obra, pero en unas cantidades relativamente pequeñas. ¿Cómo se hace para que la gran masa de gente que ingresa anualmente al campo laboral tenga oportunidades de trabajo? Y entonces ahí tenemos que pensar y ser creativos, ¿dónde vamos a absorber mano de obra de manera masiva, gigantesca? Y entonces todos los otros problemas se resuelven cuando la gente está trabajando, cuando la gente tiene la oportunidad mínima de trabajar, la cosa cambia. Y por eso lo que tú mencionas, Gonzalo, ¿qué espera la Asamblea para hacer las reformas que permitan la contratación de nuevo personal que no tiene trabajo? Para mí está claro que no vamos a atentar bajo ningún concepto a los derechos actuales de los trabajadores, pero ¿qué tal la situación del que no trabaja, el que no tiene ninguna oportunidad de trabajo? O la víctima del subempleo también es dramático. Es que a eso me refiero, y por eso las combinaciones que podamos hacer, Sebastián, son claves. Buscar combinaciones de gestión que permitan absorber la mano de obra especializada, pero también la mano de obra con personas que solo han cursado la primaria. Esto hay que tratar de descubrir técnicas para ello. El turismo, el ajuste, sí. No, el turismo sin duda puede absorber gran cantidad de proyectos. Nosotros habíamos propuesto, y les pongo un ejemplo más, de copiar lo que hace España con el famoso Camino de Santiago. En el Camino de Santiago, miles de personas hacen el recorrido de la peregrinación por el Camino de Santiago. ¿Se tiene grandes hoteles? No, son las casitas de los campesinos, de las personas que viven a lo largo de esa vía, los que reciben a los viajeros y que se benefician de un turismo especial, un turismo simple, un turismo sencillo. Nosotros hemos trazado, y se le entregó a la ministra de Turismo de hace 2 periodos, toda unas rutas que podríamos desarrollar que tienen sentido religioso, tanto católico, de ir de iglesia en iglesia, pero también los sitios sagrados precolombinos, y recorría todo eso este camino. Bueno, esto va a llevar gran cantidad de gente a hacer ello, y no es que grandes empresas van a poner hoteles ahí, sino las casas de los campesinos mejoradas pueden ser los albergues para la gente que recorre todo este campo. ¿Cuál es la inversión? Una inversión mínima. ¿Cuál es el efecto? Un trabajo para gran cantidad de gente. Entonces,
combinaciones creativas, inventivas se requiere para rápidamente absorber esa mano de obra y transformar al país. Así que, perdona, yo te interrumpí largamente, Sebastián. Bueno, yo simplemente decía que la solución ya está planteada y está planteada en la Asamblea Nacional con las reformas del Código del Trabajo. El hecho de, no se está planteando una flexibilización del trabajo, sino la posibilidad de que se puedan modificar los horarios de trabajo. Y al modificar, por ejemplo, los horarios de trabajo, va a permitir que mucha gente que ahorita está en el subempleo pueda acceder, aunque sea, y tener un trabajo que le permita pagar sus gastos, sostener los gastos de su familia y demás. Entonces yo creo que así como igualmente se ha discutido sobre este tema y se ha querido un poco como criticar de que estas reformas son neoliberales que llevan a la flexibilización, yo siempre un poco les he dicho y no sé si hasta cierto punto encarado a los dirigentes sindicales. Por favor, díganos no cuál es su posición frente a las reformas o sobre propuestas que siempre otros proponen, sino ustedes, ¿qué proponen para reducir el subempleo? ¿Qué proponen para solucionar los problemas de empleo, digamos? Para los que no tienen trabajo. Los que no tienen trabajo. Exactamente. ¿Qué plantean? Entonces yo creo que esas reformas, por ejemplo, ayudarían bastante. Pero creo que no solamente deberíamos quedarnos ahí. Creo que, por ejemplo, los líderes, no solo políticos, sino líderes empresariales, líderes sociales, deberían sentarse en un momento para pensar ese Ecuador del futuro. Y en ese Ecuador del futuro, como de alguna manera también el señor Nebot ha mencionado, fe en el progreso, Estado pequeño, quién sabe redefinir el tema del endeudamiento, seguridad jurídica, confianza, son elementos importantes que además de eso deberíamos analizarle democracia, democracia y más democracia, donde se garanticen los derechos de los ciudadanos, los derechos políticos, los sociales, los derechos que tenemos todos, por ejemplo, en términos de libertades, porque un país y un Estado sin libertades es un Estado fallido como tal. Entonces creo que ahí deberían de alguna manera aportar cada uno de los sectores en pensar ese nuevo país, en esa nueva economía, una economía que no piensa solamente en el sector agrícola, que desarrolla debidamente el sector agrícola, pero también piensa en el sector secundario de los servicios, en la industria, en la nueva industria, con innovación, competitividad, donde eventualmente, pese a que hasta cierto punto, aunque tenemos ciertos factores que nos generan ciertas diferencias o ventajas con otros países, como el tema climático, claro, el dólar eventualmente no nos ayuda, pero también podemos avanzar en el sentido de poder avanzar en términos de incorporar mayor tecnología, ser más competitivos incorporando mayor tecnología. Y creo que ahí hay políticas que se pueden implementar desde los mismos gobiernos. ¿Y usted, Sebastián, encuentra fortalezas en la creatividad empresarial de los quiteños y de los guayaquileños? Yo diría que todo empresario, desde el empresario más pequeñito que usted le ve incluso, que es un subempleado y que está en la calle con un charolito vendiendo algo, desde ahí usted ve ya una iniciativa interesante, porque ahí hay una idea de ¿Mejor tener es un la negocio. porteña? Y yo creo que en el caso, Perdona, por ejemplo, mejor es la porteña porque el crecimiento de la actividad comercial, especialmente en la ciudad de Guayaquil, es ejemplar, ¿no? Y la actividad industrial. Pero nosotros y nuestros empresarios se lucen en Quito en temas que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, o sea, yo le diría servicios que adherentes. En el caso, por ejemplo, mío, la percepción que yo he tenido es de que siempre el empresario, por ejemplo, de la sierra o el quiteño, es como que se mide mucho, es como muy conservador. Y en cambio, en el caso del empresario de la costa o de Guayaquil, se arriesga. Es mucho más emprendedor. Pero hay un cambio importante. A ver, esto está interesante. Yo presido una organización que se llama Endeavor, que es la organización, el capítulo del Ecuador, que es la organización más grande del mundo que promueve el emprendimiento. Y nosotros nos hemos quedado sorprendidos de lo que viene en la siguiente generación, la generación de los muchachos entre 17 y 25 años. La creatividad que tenemos es sorprendente. Esta organización, Endeavor, lo que hace es encontrar los emprendimientos que tienen creatividad excepcional y ponerles en contacto con, primero, personas que tienen un conocimiento extraordinario como líderes empresariales, primero en el Ecuador, luego en América Latina y luego la mundial. Pasan por 3 etapas. En la mundial pueden estar con el vicepresidente de Amazon, con el vicepresidente financiero de Google. Y sin amilanarse, como decía. En los directorios de ellos. Ojo, pasan a trabajar en los directorios por 6 meses gratuitamente.
esto es parte del esfuerzo que hacemos nosotros. Bueno, nosotros hemos presentado, me parece, 8 empresas hasta ahora para que se califiquen de empresas de calidad mundial. Y acabamos de tener un evento de esos aquí en Quito. Vinieron de 12 países, 200 personas en total, entre los que calificaban y los que eran calificados. Terminamos la semana pasada. Y el Ecuador tiene el récord de que todos los proyectos que hemos presentado se han aprobado. Mientras que en el promedio de los 36 países que hacen esto, más o menos el 60% pasa, el otro 40% no pasa. Bueno, en el caso ecuatoriano, todos han pasado. Y esto quiero decir porque nosotros tenemos una base de datos. Ojalá se acuerde los módulos que han pasado de año. Bueno, no recuerdo este rato el nombre, pero les puedo describir cosas, por ejemplo, el desarrollo de una empresa que lo que hace es poner un aparato en cada vehículo y da toda la información de lo que sucede en el vehículo, y el aparato vale $250. Se sabe si gira a la izquierda, ¿no? si frena con violencia, a qué hora salió, a qué hora llegó, el mapa que trazó en su viaje, la cantidad de consumo de combustible, si pasó la velocidad en cada una de las calles. Unas son de 50 kilómetros por hora, las otras son de 100 y las otras son de 90. Bueno, todo eso queda registrado en el celular, el autocontrol. De hecho, una compañía nuestra ya tiene eso como un servicio que da, se llama Autoconectado, y es de esta compañía. Otra compañía lo que hace es poner en contacto los jóvenes expertos en computación que requieren las empresas internacionales, sobre todo en los Estados Unidos, porque tratan de aprovechar el mismo uso horario. ¿Por qué razón? Este negocio lo desarrollaron en la India, y en la India había una gran cantidad de súper expertos en computación que los requerían en Europa o los requerían en los Estados Unidos. El problema es el uso horario. O sea, cuando los unos están despiertos, otros están dormidos. Entonces no funcionaba bien. Aquí en el Ecuador desarrollan una compañía que lo que hace es buscar expertos en todos los países de América Latina y ponerlos en contacto con las empresas norteamericanas que tienen el mismo uso horario y por tanto trabajan con los mismos tiempos. Y no necesitan entonces estas personas migrar a los Estados Unidos, sino que se quedan aquí, pero reciben el pago de los sueldos que se pagan en los Estados Unidos, haciendo aquí los trabajos computacionales. Esa es otra empresa, ¿no es cierto? Y como esas, tenemos 7 de calidad mundial. Entonces, cuando se presentan estas empresas, hay capital de riesgo que se pone en esas empresas y de golpe crecen de vender, no sé, 1 o 2 millones de dólares al año a vender 50 millones en cuestión de un año. Entonces, cuando yo me refiero a esto porque la creatividad que tenemos este rato en fila en el túnel de producción, 170, 180 emprendimientos que les estamos nosotros asesorando para que estén calificados como para entrar en el proceso de calificación ya internacional. Y entonces, cuando veo que hay 170 empresas inventando cosas nuevas, yo digo, no, señores, la inventiva ecuatoriana es extraordinaria. Fantástico. Y tenemos en ese sentido un futuro fabuloso. No falta un periodo de enlace entre las academias y las cámaras de la producción, un periodo de mutuo enlace para rescatar invenciones, creatividades propias. Bueno, eso lo están haciendo ya organizaciones que existen. Una de ellas es... Lo de ustedes a nivel internacional, fantástico. No, a nivel local. Existe una organización que se llama AEI, Asociación de Emprendimiento e Innovación, que lo que hace es pescar los primeros emprendimientos. Cuando esos ya están avanzando, entran en el túnel nuestro, y todo esto es gratuito, no tiene fin de lucro, nada. Lo hacemos como una colaboración de los empresarios que dedicamos nuestro tiempo libre
para asesorar a esas empresas, darles la asesoría, porque ya somos longos viejos que sabemos de este negocio, hemos cometido miles de errores, queremos que ellos no cometan esos errores, pero también hemos tenido aciertos. Entonces, en el directorio de Endeavor tenemos los mejores empresarios del país. Y ellos dedican su tiempo cada vez que una empresa ya está medio calificada para dar los pasos siguientes. Bueno, se reúnen con nosotros y tenemos discusiones y sugerencias para que ellos mejoren. Entonces, esto son cosas que se pueden seguir haciendo para que el futuro del país se desarrolle, pero tenemos las mejores condiciones para ser un centro de pensamiento excepcional en el Ecuador. Y las universidades están produciendo jóvenes de alta calidad, con conocimientos y posibilidades de desarrollo excepcionales. Qué buena nota. Nos inventamos un programa más adelante, Sebastián, con los muchachos. Yo les sugiero que hagamos un programa en que invitemos a 2 de estos desarrolladores y le invite usted al director ejecutivo de Endeavor para que él cuente todo lo que se está haciendo en este campo. Invítele al director ejecutivo de AI y que cuente todos los proyectos que se están desarrollando en los más jóvenes. Es excepcional, el futuro que tenemos es extraordinario. El lío que tenemos es que tenemos malos políticos y han sido mal gobernado el país. Por ahí es que está el grave problema. Y entonces ahora uno de los desafíos, y con esto políticos ignorantones, es que hay también un esfuerzo de una organización que está buscando la buena gobernanza pública. A esto invítele a Luz Helena Coloma, que era la presidenta de esa organización, y vea en cambio lo que se está haciendo en el trabajo para preparar personas que van a ir al servicio público, que son honestas, que conocen del asunto y que van a mejorar. Conectémonos con esto, Sebastián. Un gusto. Muchas gracias. Buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotón.